La osteoporosis es una condición silenciosa que debilita los huesos poco a poco, aumentando el riesgo de fracturas en la columna, la cadera y las muñecas. Millones de personas mayores de 50 años conviven con ella sin saber que muchas de las actividades que realizan a diario pueden ser más peligrosas de lo que parecen. Y es que, aunque el ejercicio es fundamental para mantener los huesos fuertes, no todos los movimientos son seguros cuando existe fragilidad ósea. De hecho, ciertos ejercicios, en lugar de ayudar, pueden acelerar el desgaste y provocar lesiones graves. El problema es que casi nunca nos lo dicen. Por eso, en este video vamos a descubrir cuáles son los ejercicios prohibidos en la osteoporosis, por qué debes evitarlos y, lo más importante, qué alternativas seguras puedes practicar para mantenerte activo sin arriesgar tu salud. Quédate hasta el final, tu cuerpo y tus huesos te lo agradecerán. Contexto. ¿Por qué ciertos ejercicios son peligrosos en la osteoporosis? Cuando hablamos de osteoporosis, lo primero que pensamos es en huesos frágiles. Y así es. La pérdida de densidad ósea hace que estructuras como la columna, la cadera y las muñecas se vuelvan más vulnerables a fracturas. El ejercicio físico sigue siendo una herramienta clave para fortalecer el cuerpo, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. No todos los movimientos son seguros. Algunos ejercicios generan compresión excesiva sobre la columna, otros implican giros bruscos o torsiones profundas, y algunos más provocan impactos fuertes sobre las articulaciones. En un cuerpo con huesos sanos, esto podría no representar un problema. Pero en una persona con osteoporosis puede ser el desencadenante de una fractura. Y lo más preocupante es que estas lesiones no solo limitan la movilidad, sino que también pueden afectar de forma permanente la calidad de vida. Otro aspecto importante es que ciertos ejercicios exigen un grado de fuerza y equilibrio que muchas personas mayores no tienen, aumentando el riesgo de caídas. Por ejemplo, un salto mal ejecutado, un giro repentino o una carga demasiado pesada pueden transformar una práctica saludable en un accidente serio. Por eso, entender qué movimientos evitar es tan importante como saber cuáles practicar. El objetivo no es dejar de hacer ejercicio, sino hacerlo con conciencia y seguridad. Con las adaptaciones adecuadas, es posible mantenerse activo, ganar fuerza y proteger los huesos sin poner en riesgo la salud. En este video, revisaremos paso a paso los ejercicios que debes eliminar de tu rutina si tienes osteoporosis y también te compartiré alternativas seguras para que sigas moviéndote con confianza. Ejercicio prohibido número 1. Flexiones profundas de columna. Uno de los movimientos más comunes en muchas rutinas de ejercicio, e incluso en actividades cotidianas, son las flexiones profundas de columna. Seguramente lo has visto o lo has hecho. Inclinarse hacia adelante desde la cintura para intentar tocarse los pies o hacer abdominales tradicionales donde la espalda se curva bruscamente. Aunque puedan parecer ejercicios inofensivos para estirar o fortalecer, para una persona con osteoporosis representan un riesgo enorme. Cuando la columna se flexiona de forma profunda, las vértebras, especialmente en la parte media y baja de la espalda, reciben una gran presión. En un hueso sano, esto no sería un problema, pero en uno debilitado por la osteoporosis, esa compresión puede producir fracturas por aplastamiento. Estas fracturas son dolorosas, limitan la movilidad y muchas veces son irreversibles, llegando a provocar deformaciones como la famosa joroba o cifosis. Un ejemplo muy claro son los abdominales clásicos. En ellos, al subir y bajar el torso repetidamente, la columna se curva de manera agresiva. Lo mismo ocurre al realizar estiramientos donde se busca llegar con las manos al suelo desde de pie, sin doblar las rodillas. Ambos movimientos aumentan la presión sobre las vértebras y se convierten en un peligro silencioso para quienes tienen osteoporosis. Entonces, ¿qué hacer en lugar de estas flexiones? La clave está en elegir alternativas seguras que trabajen la fuerza abdominal y la flexibilidad sin comprometer la columna. Una opción excelente son los abdominales isométricos, como la plancha sobre los antebrazos, siempre que se realicen con supervisión y adaptaciones si es necesario. Otra alternativa más suave es recostarse boca arriba, doblar las rodillas y simplemente llevar el ombligo hacia adentro, activando los músculos abdominales sin levantar la espalda del suelo. Estos ejercicios protegen la columna mientras fortalecen el core, que es esencial para la estabilidad y la prevención de caídas. Para mejorar la flexibilidad de la parte posterior del cuerpo, en lugar de hacer una flexión profunda de pie,
Puedes optar por estiramientos en posición sentada con las rodillas ligeramente dobladas y usando una toalla o banda elástica alrededor de los pies. De esta manera, se estira la musculatura sin forzar la columna hacia adelante. Otra opción es realizar estiramientos suaves de piernas recostados sobre la espalda, que reducen la tensión lumbar y eliminan el riesgo de compresión vertebral. En resumen, las flexiones profundas de columna son un claro ejemplo de cómo un movimiento aparentemente saludable puede convertirse en un riesgo cuando hay osteoporosis. La buena noticia es que existen muchas formas de mantener la fuerza abdominal y la flexibilidad de manera segura. Lo importante no es cuán lejos llegues con las manos, sino cuán consciente eres de proteger tus huesos en cada movimiento. Recuerda, tu columna es el eje de tu cuerpo. Cuídala evitando los gestos que puedan dañarla y reemplazándolos por alternativas más seguras y efectivas. Ejercicio prohibido numeral 2. Torsiones bruscas o giros extremos. Otro grupo de movimientos que parecen inofensivos pero que resultan especialmente peligrosos en personas con osteoporosis son las torsiones bruscas de la columna o los giros extremos del torso. Estos ejercicios son comunes en rutinas de gimnasio, clases de aeróbicos, baile o incluso en deportes recreativos como el golf o el tenis. Aunque pueden ser útiles para mejorar la movilidad en personas sanas, cuando los huesos son frágiles pueden desencadenar problemas serios. La razón es simple. Al girar con fuerza la parte superior del cuerpo, la columna vertebral sufre una presión desigual. Las vértebras se ven sometidas a fuerzas de torsión que pueden provocar microfracturas o, en los casos más graves, fracturas por compresión. Lo más preocupante es que muchas veces el dolor no aparece de inmediato, sino que se acumula hasta que ocurre una lesión más seria. Un ejemplo típico son los ejercicios de cintura, que consisten en sostener un palo detrás de la nuca y girar de un lado al otro repetidamente. También los giros rápidos en clases de zumba o aeróbicos, que implican movimientos explosivos y sin control. En quienes tienen osteoporosis, estas prácticas pueden acelerar el desgaste de las vértebras torácicas y lumbares. ¿Significa esto que no se puede trabajar la movilidad del tronco? Claro que sí, pero de una manera más segura. En lugar de realizar torsiones bruscas, lo recomendable es optar por giros suaves y controlados, siempre con un rango de movimiento reducido. Por ejemplo, sentado en una silla con la espalda recta, puedes girar ligeramente el torso hacia un lado, apoyando las manos en los muslos o en el respaldo, y mantener la posición unos segundos con respiración profunda. Luego, repetir hacia el otro lado. Este tipo de torsión controlada fortalece los músculos abdominales oblicuos sin poner en riesgo las vértebras. Otra alternativa es trabajar la movilidad de la columna a través de ejercicios de estiramiento como el gato vaca, que se realiza en posición de 4 apoyos. En este movimiento, la columna se arquea y se redondea suavemente, lo que mejora la flexibilidad y la circulación sin torsiones peligrosas. Además, se puede complementar con ejercicios de equilibrio y fuerza abdominal, que también ayudan a sostener la columna y prevenir lesiones. Más allá del aspecto físico, hay que considerar que los movimientos bruscos también aumentan el riesgo de perder el equilibrio. Una torsión rápida puede desorientar, provocar mareo o incluso causar una caída, lo que en una persona con osteoporosis es especialmente riesgoso. En conclusión, las torsiones bruscas y los giros extremos son ejercicios que deben evitarse si padeces osteoporosis. No se trata de dejar de moverse, sino de hacerlo con inteligencia y conciencia. Sustituir esos gestos por alternativas suaves y controladas te permitirá mantener la movilidad del tronco, fortalecer los músculos de soporte y proteger tus huesos al mismo tiempo. Recuerda, cada movimiento debe ser un aliado, no un enemigo. Ejercicio prohibido numeral 3. Saltos de alto impacto. Uno de los consejos más repetidos para mantenerse activo es «muévete más», y muchas rutinas de ejercicio incluyen saltos como parte fundamental de sus entrenamientos. Saltar la cuerda, hacer burpees, pliometría, correr a gran velocidad con cambios bruscos o incluso algunas clases de aeróbicos de alto impacto se presentan como excelentes opciones para mejorar la condición física. Y es cierto, para personas jóvenes y con huesos fuertes, estos ejercicios pueden ser beneficiosos. Pero para alguien con osteoporosis, los saltos de alto impacto son un riesgo enorme. Cada vez que ambos pies despegan del suelo y vuelven a caer, el peso del cuerpo recae con fuerza sobre las articulaciones y los huesos. En un sistema óseo sano, esta presión puede estimular la densidad ósea. Sin embargo,
En huesos debilitados por la osteoporosis, el impacto repetitivo aumenta la posibilidad de fracturas en la cadera, las rodillas, los tobillos o incluso en la columna. Y lo más grave es que estas fracturas suelen ocurrir de manera repentina, tras un mal aterrizaje o un movimiento inesperado. Imagina, por ejemplo, a una persona mayor intentando seguir una rutina de saltos en una clase grupal. Aunque al principio pueda parecer divertido, basta un aterrizaje desalineado para que la presión en la cadera provoque una fractura. Este tipo de lesión no solo es dolorosa, sino que muchas veces requiere cirugía y largos periodos de rehabilitación, comprometiendo la calidad de vida. ¿Significa esto que toda actividad cardiovascular intensa está prohibida? No. El secreto está en cambiar los ejercicios de alto impacto por otros de bajo impacto que brinden los mismos beneficios sin los riesgos. Una de las mejores alternativas es la caminata rápida. Fortalece los huesos, mejora la circulación y activa el metabolismo sin someter a las articulaciones a golpes fuertes. También se puede practicar bicicleta estática o al aire libre, que mantiene la salud cardiovascular y muscular sin impacto. Otra excelente opción son los ejercicios acuáticos, como nadar o caminar dentro de la piscina, donde la resistencia del agua fortalece los músculos mientras amortigua cualquier presión sobre los huesos. Además, hay formas seguras de incorporar intensidad sin necesidad de saltar. Por ejemplo, se pueden realizar intervalos suaves de caminata rápida y caminata lenta, o practicar ejercicios de fuerza con bandas elásticas para trabajar músculos y huesos de manera controlada. Estos movimientos generan el estímulo necesario para el fortalecimiento sin el riesgo de impacto directo. En conclusión, los saltos de alto impacto pueden ser un aliado en otras etapas de la vida, pero cuando hay osteoporosis se convierten en un peligro silencioso. La clave no está en dejar de ejercitarse, sino en elegir sabiamente actividades que cuiden los huesos y a la vez mantengan el corazón y los músculos activos. Recuerda, lo importante no es cuánto saltas, sino cuánto proteges tu cuerpo para seguir moviéndote con seguridad todos los días. Ejercicio prohibido numeral 4. Levantamiento de pesas excesivas. El entrenamiento de fuerza es una de las mejores formas de proteger los huesos, pero solo cuando se realiza con cargas adecuadas y bajo control. El problema aparece cuando hablamos de levantar pesas excesivas, es decir, cargas demasiado altas para la condición física y la fragilidad de los huesos en personas con osteoporosis. Este tipo de práctica, en lugar de fortalecer, puede convertirse en una fuente de lesiones graves. Cuando levantamos un peso excesivo, la columna vertebral, las caderas y las articulaciones de los brazos reciben una presión enorme. En un cuerpo joven y con huesos fuertes, esa presión puede estimular el crecimiento muscular y óseo. Sin embargo, en personas con osteoporosis, puede generar fracturas por compresión en la columna, lesiones en la cadera o incluso desgarros musculares que dificultan el movimiento. Basta un esfuerzo mal ejecutado, un tirón repentino o un mal gesto para que aparezca una lesión que cambie por completo la vida diaria. Un ejemplo muy común son los ejercicios de peso muerto o sentadillas con barra pesada, donde la carga recae directamente sobre la columna. También el press de hombros con pesas grandes o los jalones bruscos en máquinas de gimnasio. Estos ejercicios, cuando se realizan con mucho peso y sin supervisión, se convierten en una combinación peligrosa para quienes ya tienen huesos frágiles. Esto no significa que las personas con osteoporosis no puedan trabajar con pesas. Al contrario, el fortalecimiento muscular es fundamental para dar soporte a los huesos y prevenir caídas. La clave está en utilizar cargas ligeras o moderadas, que permitan controlar el movimiento sin forzar. Una excelente alternativa son las bandas elásticas, que ofrecen resistencia progresiva y reducen el riesgo de lesiones. También se pueden usar mancuernas pequeñas o botellas de agua para trabajar los brazos, o realizar ejercicios de peso corporal como sentadillas apoyadas en una silla que fortalecen sin sobrecargar. Además, el entrenamiento debe enfocarse en la calidad del movimiento y no en la cantidad de peso. Es mejor realizar más repeticiones con una carga ligera, cuidando la postura y la respiración, que intentar levantar un peso grande que ponga en riesgo la columna. Otro punto clave es evitar contener la respiración mientras se hace esfuerzo, ya que esto aumenta la presión interna y puede afectar la estabilidad de los huesos. En conclusión, el levantamiento de pesas excesivas es un enemigo silencioso para la osteoporosis. Aunque se asocie con fuerza y vitalidad, en huesos frágiles puede ser el detonante de lesiones serias. La buena noticia es que no necesitas levantar grandes cargas para mantenerte fuerte.
Con ejercicios simples, pesos moderados y movimientos conscientes, puedes lograr músculos firmes, huesos más protegidos y, sobre todo, una práctica segura que te permita seguir ejercitándote sin miedo. Recuerda, en la osteoporosis, menos peso no significa menos beneficio, sino más seguridad para seguir avanzando. Ejercicio prohibido numeral 5. Movimientos bruscos en deportes de contacto. El ejercicio no siempre se limita a rutinas de gimnasio o clases dirigidas. Muchas personas lo encuentran en actividades recreativas y deportes que disfrutan desde hace años. Fútbol, baloncesto, tenis, esquí o incluso artes marciales son ejemplos de actividades que mantienen al cuerpo en movimiento y despiertan la adrenalina. Sin embargo, para quienes tienen osteoporosis, estos deportes pueden convertirse en un riesgo importante debido a los movimientos bruscos y a la posibilidad de caídas o golpes directos. Los deportes de contacto y de alta velocidad suelen implicar cambios repentinos de dirección, impactos inesperados y esfuerzos explosivos. En un cuerpo con huesos fuertes, estos estímulos pueden ser un reto divertido, pero en uno con densidad ósea reducida, significan un peligro real de fractura. Un choque con otro jugador en el fútbol, una caída en la cancha de tenis o un resbalón esquiando pueden provocar lesiones en la cadera, muñecas o columna que no solo duelen, sino que también pueden requerir cirugías y largos periodos de recuperación. Uno de los grandes problemas es que en estos deportes no siempre tenemos control sobre el entorno. Aunque tú seas cuidadoso, basta con que otro jugador tropiece contigo o que el terreno esté resbaladizo para que ocurra un accidente. Y en personas con osteoporosis, una fractura de cadera o de vértebras puede marcar un antes y un después en su calidad de vida. ¿Eso significa que debes abandonar por completo la actividad física recreativa? En absoluto. La clave está en elegir deportes o ejercicios más amables con tus huesos. En lugar de deportes de contacto, puedes optar por actividades como la natación, que fortalece músculos y articulaciones sin riesgo de impacto. También el yoga adaptado o el tai chi son opciones excelentes, ya que trabajan equilibrio, flexibilidad y fuerza de manera suave. Incluso deportes como el senderismo en terrenos planos o el ciclismo recreativo pueden ser seguros y muy beneficiosos siempre que se realicen con precaución. Otro punto importante es la actitud. Muchas personas sienten que dejar de practicar deportes intensos significa perder diversión o dejar de ser activos, pero la realidad es que existen formas de adaptar el ocio a una nueva etapa de la vida. Puedes seguir disfrutando de la compañía de amigos y familiares en actividades recreativas, simplemente cambiando el tipo de ejercicio. Un partido de fútbol puede transformarse en una caminata en grupo, una clase de tenis, en una clase de yoga compartida. La clave está en entender que el objetivo ya no es competir, sino cuidar el cuerpo y mantenerlo en movimiento seguro. En conclusión, los deportes de contacto y los movimientos bruscos asociados a ellos son ejercicios prohibidos en la osteoporosis porque aumentan el riesgo de caídas y fracturas. Cambiar estas prácticas por actividades seguras no significa perder vitalidad, sino todo lo contrario. Es una decisión consciente que te permitirá mantenerte activo, fuerte y saludable durante muchos años más. Recuerda, el mejor ejercicio no es el más intenso, sino el que te acompaña de forma segura a lo largo del tiempo. Hemos visto juntos cuáles son los ejercicios prohibidos en la osteoporosis. Flexiones profundas de columna, torsiones bruscas, saltos de alto impacto, levantamiento de pesas excesivas y deportes de contacto. Todos ellos comparten un mismo riesgo. Pueden generar fracturas o lesiones que limiten tu movilidad y tu calidad de vida. La buena noticia es que cada uno tiene alternativas seguras que te permiten mantenerte activo sin poner en peligro tus huesos. Recuerda, el ejercicio es fundamental, pero debe practicarse con conciencia y adaptado a tu condición. No se trata de moverse más fuerte, sino de moverse mejor y con seguridad. Si este contenido te resultó útil, te invito a ser parte de nuestra comunidad en Vida Saludable, Español. Aquí compartimos semana a semana consejos prácticos y fáciles de aplicar para vivir con más energía después de los 50. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo.